Miércoles de análisis, saludamos con muchísimo gusto hasta su casa René Delgado. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte como siempre. Daniel, buenos días. Enrique, buenos días. Y pues qué tremenda información acaban de pasar de la violencia intrafamiliar, ¿eh? Pero bueno, Daniel, quería yo irme a otro tema, al tema relativo a los 5 gobernadores que desde hace ya varias semanas vienen cuestionando al gobierno federal. Si esos gobernadores sostienen la postura, muy probablemente, Daniel, en cuestión de semanas vamos a celebrar un nuevo pacto o vamos a sufrir un nuevo impacto en la relación de la federación con los estados, o como quien dice, se podría ver cómo se rearma o cómo se desarma la República. A raíz de la epidemia, los gobernadores de Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a los cuales se han sumado los gobernadores de Colima y Durango, han resistido o cuestionado algunas medidas, algunas acciones y algunas decisiones del gobierno federal en 3 rubros. ¿Qué rubros son estos? El de la crisis sanitaria, el monto de las participaciones federales y el acuerdo que frena la preoperación de los generadores de energía eólica o fotovoltaica, y que además el acuerdo espanta a la inversión. Se han revelado los gobernadores, pero no nos han revelado hasta dónde están dispuestos a llegar. Amagan con dejar el pacto federal, pero en los hechos no han pasado de la simple amenaza. Ahora bien, estos gobernadores de origen partidista variopinto e incluso apartidista como el bronco domesticado Jaime Rodríguez, han integrado un bloque o un frente que critica, como decía, la conducción de la República por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin desconocer la legitimidad de su motivación, pero también sin ignorar la motivación de su interés. Asombran 5 asuntos en la causa abanderada por esos 5 gobernadores. Uno, reclaman institucionalidad en la conducción de la República, pero curiosamente ellos también se apartan de ella. ¿Por qué decir eso? Porque hay un órgano creado por los propios gobernadores, como es la Conferencia Nacional de Gobernadores, que es el que regula, modera, modula la relación entre los estados y el gobierno federal. Sin embargo, no han hecho sus señalamientos por la vía de la CONAGO, sino al margen de ella. Dos, si bien algunos de esos gobernadores los ampara verdaderamente el ejercicio comprometido de gobierno en su propia entidad, hay otros que no necesariamente se ven amparados por esa calidad en el gobierno. En Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, Silvano Aureoles, Jaime Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca no han descollado por su compromiso con la ciudadanía. Hay pues en el grupo gobernadores que han acreditado su autoridad y hay gobernadores que no han acreditado esa autoridad. Tres, sin el aval del resto de los gobernadores, replantear el pacto federal podría provocar en realidad un impacto federal y en la actual circunstancia, en vez de solucionar un problema, agravar ese problema que podría llevar a una suerte de balcanización de la República. Cuarto, revisar el pacto federal en el momento es francamente difícil, si no es que inoportuno, estando en medio de la crisis sanitaria, entrando a la crisis económica. Replantear el armado de la relación fiscal de la federación con el Estado, con los estados se ve difícil. Y cinco y último, hablar de revisar las participaciones fiscales que el gobierno federal fija, recauda y luego les entrega. Pero no hablan esos gobernadores de establecer impuestos estatales, cobrarlos y administrarlos. Asombra pues la actuación de esos gobernadores, como también el silencio del resto de los gobernadores. Ahora, dicho lo anterior, Daniel, creo que sería parcial no hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a año y medio de iniciada su gestión
no ha logrado establecer un puente de comunicación y de entendimiento con los propios gobernadores. Ese puente, por naturaleza, tendría que ser el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, que hoy ni siquiera sabemos si sigue siendo o no subsecretario, que terminó su cuarentena a causa del COVID la semana pasada, pero que simple y sencillamente no aparece. Como quiera, creo que el jefe del Ejecutivo tendría que escuchar con verdadera atención a lo que están diciendo los gobernadores y de buscar la idea, en todo caso, de generar un nuevo pacto y no un nuevo impacto a la federación, Daniel. Sobre todo en una situación como la que estamos viviendo. Muchísimas gracias, René. Así es. A ustedes, que estén bien. Buen día.